amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Paseando por la Historia. Nosotros somos Mayra y Daniela. Y vamos a estar con ustedes en este podcast hasta donde la vida nos permita o y hasta cuando aguante. Nos aburramos o hasta que encontremos un trabajo en el que nos paguen y dejemos de hacer. Y hoy tenemos un tema muy interesante. ¿De qué vamos a hablar, Daniela? Pues vamos a hablar de las mujeres históricas. Mujeres históricas que no son las que tú crees y tampoco son las más famosas. Y hay que quitarnos ese lema de las más importantes porque todas han hecho y marcado el rumbo de nuestro país. En diferentes campos. En el arte, en la medicina, en la historia, en la política. Y hoy vamos a tener 3 mujeres. Aclaramos primero que este no es un podcast que tiene la intención de formar a nadie súper especializado en historia ni nada. Solo es divulgación, así que lo queremos hacer de una manera más ligera, más divertida, rápida, porque a veces entendemos que es un poco tedioso tener, más bien, aprender historia, porque tenemos la idea de que se tiene que leer y aprenderse fechas y nombres y eso, y la verdad es que no vamos a hacer esas cosas. Entonces, ahora sí, regresando a nuestro tema, vamos a hablar de 3 mujeres mexicanas importantes, y la primera es Nahui Olin, pintora, contraparte de Frida Kahlo, muy importante en la política y en el apoyo a los derechos de la mujer. Empezamos con que es mexicana, obviamente de nacimiento. Su padre es coronel condecorado de Porfirio Díaz. Cuando empieza la revolución, huyen a París y en tiempo después se tienen que regresar. Pasan los años, conoce a un cadete del colegio militar, se enamoran, les da la fiebre y se casan. Y se van a París. En París ella se da cuenta que tiene la necesidad de expresarse más, expresarse de alguna forma, porque recordemos que en esta época las mujeres como que no sabían por dónde entrarle, ¿no? Y pues bueno, ella en París conoce a las personas que van a cambiar el rumbo de su vida, que es Diego Rivera, Dalí y Picasso. Ellos le enseñan a expresarse mediante la pintura, las letras y el arte. Entonces ahí es donde Nahui Olin encuentra su punto de fuga, por así decirlo, y empieza a pintar. Empieza a pintar personas, empieza a pintar a ella misma con los ojos muy grandes porque es su rasgo específico. Ella ve el mundo a través de los ojos llenos de ilusión, llenos de cualquier cosa, ¿no? Y entonces ella es lo que le encanta fijarse. Por eso van a encontrar fotos de ella con los ojos muy enmarcados, muy rasgados para poder dar ese aspecto. Ahora, tiempo después se separa de este hombre y conoce a otro vato, el más importante en su historia y también sumamente importante en la historia de México, que es el Dr. Atl. Otro pintor. Otro pintor del que hablaremos en alguna otra ocasión. Este pintor la ayuda a despegar aún más y le da el nombre de Nahui Olin. Y ella no sabía qué significaba. Y les voy a ahorita leer porque es un significado un poco largo. Y se significa renovación continua del universo. Su nombre real de Nahui Olin es Carmen Mondragón. Entonces a ella le encantó el significado, le encantó el nombre y dijo, me lo quedo, de ahora en adelante soy Nahui Olin. Y cambio mi acta de nacimiento y ahora me llamo así, claro que sí. Entonces pues ya las cosas empiezan a cambiar y mejorar para ellos. Ellos dos estaban súper enamorados. Son cartas de amor así dignas de Romeo y Julieta, súper intensas entre estos dos hombres. Romeo y Julieta en la revolución. México contemporáneo. Después de la revolución. México contemporáneo. Y bueno, empezó a escribir muchas cosas, también fue poeta, les digo, empezó a descubrirse por las letras y también formó parte de la Liga Feminista en lucha contra las toxiconomías y la violencia de género, que empezaba en ese momento. No se llama violencia de género, sino violencia contra la mujer. Es una de las participantes más poderosas y fundadora. Y es la primera mujer
en México en usar minifalda. La cosa top en Europa y en América ya estaba llegando a nuestro país, y qué mejor que Nahui Olin, una defensora de los derechos de la mujer al 100% para llegar a esto. Y perdón los ladridos, pero disclaimer. Estamos en cuarentena. Cuarentena, grabando en casa. Hashtag cuarentena. Hashtag cuarentena, hashtag quiero matar a mi perro. Y bueno, esto es lo último que podría decir. Es algo muy corto, pero Nahui Olin revoluciona la forma de ver a la mujer en México. Empieza a ser libre, empieza a ser más alocada, empieza a vivir más como ella quiere, no tanto atada a un hombre. Porque sí tenía el doctoral, pero era su pareja, su compañero. No eran como... No era su macho. Exacto, no era su látigo del desprecio. Hay que recordar que en esa época pues la mujer todavía era recatada, aunque ya empezaba a darse más esta cuestión de la liberación femenina y cosas así. No era tan evidente, o no todas las mujeres pensaban de la misma manera. Entonces era raro ver a una mujer que usara minifalda, para empezar en ese Sí, y sobre todo que una mujer, una pintora mujer, que se dedicara a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo los círculos que ella se manejaba, o sea... que eran los círculos intelectuales. José Vasconcelos, Frida Kahlo, María Izquierdo, o sea, Tina Modotti, las cosas que se han de haber dicho estas mujeres. No, yo quiero ir a una fiesta de esas tipas. Pues lástima. Hay que regresar el tiempo. Pero bueno, ella es muy conocida por esto, y por favor les vamos a dejar links en la descripción hacia sus obras, hacia algunas de sus pinturas, porque no solamente pintaba retratos, sino también retrataba al México de esa época en sus mercados, plazas, colonias, etc. Es otra visión completamente diferente. Si les gusta Frida Kahlo, Nahui Olin les va a encantar, porque es mucho más amplio su variedad de temas. Y si no... Pero pasamos a la siguiente mujer. ¿Quién es? La siguiente mujer es Nelly Campobello. También es más o menos contemporánea de Nahui Olin. Ella nació cuando empezó el siglo XX, en 1900, entonces le tocó vivir pues toda la etapa de los inicios y el fin de la revolución. Y Nelly Campobello es una de las primeras mujeres, o la primera mujer en escribir novelas sobre la revolución desde el punto de vista de una mujer. Pero no solo eso, desde el punto de vista de una niña, porque a ella, al nacer en 1900 y la revolución estalló en 1910, le tocó vivir en su infancia pues toda esta lucha armada de esa época, ¿no? Ella era del norte, de Durango, y pues le tocó todo este movimiento del ejército del norte. Entonces estaba como muy familiarizada ya con la lucha revolucionaria. Y uno de sus libros más importantes se llama Cartucho. Este libro relata desde el punto de vista de una niña todo lo que vive en la revolución, ¿no? Cómo se vive la lucha en las casas. Porque volviendo a lo de a lo de Nahui Olin, pues las mujeres tenían que quedarse en la casa. Aparte, estaba esta cuestión de que venían los revolucionarios y se robaban a cualquiera que iba por ahí en la calle. Referencia, como agua para chocolate. También. Cuando la hermana, ¿no? Sí, pero ella no se la robaron. Bueno, ella se fue. Sí, con su gusto. Ella se fue. Pero bueno, entonces la mujer pues se tenía que quedar en la casa. Y en este libro, Nelly Campobello, que además no era su nombre, se dice que lo adoptó de una perrita que tenían. ¿En serio? Sí. Su nombre real fue Francisca Ernestina Moya. Ok, yo también adoptaría el nombre de mi perra. Continuemos. No, me llame Prada. Mayra Prada. Mayra Prada Fernández. Entonces, en este libro de Cartucho, pues ella cuenta cómo vivió la revolución, pero pues de una mirada infantil, ¿no? Que no es muy común. ¿Cuántos libros
narrados. Infantiles, no. O sea, conocemos libros infantiles, pero no una versión narrada de pero la no una revolución. versión de una guerra. Bueno, al menos yo no, supongo que sí ha de haber, pero no la conozco. Sí, sobre el 5 de mayo, disclaimer otra vez, sobre el 5 de mayo está el diario de... Les voy a poner el link aquí. Esta chica narra también su visión, pero es preadolescente, adolescentona, 13, 14 años. Bueno, por ahí, porque en 1910 pues ella tenía 10 años. Pero no es lo mismo tu visión de 10 años a una de 14, porque en 14 ya tienes las hormonas alborotadas. Bueno, sí. A los 10 apenas estás pensando en qué vas a comer. Y una cuestión importante también sobre este libro de Nelly Campobello es que tiene partes en donde narra cuestiones sobre la muerte, pero sigue siendo la visión de la niña, ¿no? Entonces también nos dice cómo vivían la muerte los niños o cómo experimentaban la muerte, que pues en ese entonces, o sea, al ver tanto muerto por ahí desperdigado, pues no era nada raro. Al contrario. Eso era normal hasta cierto punto. Y pues ella fue Nelly Campobello, que también les vamos a pasar más información. Otra cosa que se me olvidaba es que fue bailarina. ¿Exótica? No. Hacía bailes como regionales. No sé si en ese tiempo hubiera bailarinas exóticas. Pues mira, la prostitución es el oficio más antiguo. Haciendo un baile en el tubo. O algo así. El tubo no. Imagínate, se te enreda el vestido o le rebozo la nave. Ándale. Y luego te terminas ahorcando ahí en medio pool dance. No, yo creo que han de haber sido como bailes típicos, ¿no? De cada región. Eran regionales, sí, era bailarina, sí, de bailes regionales, pues. ¿Y de quién más vamos a hablar? Vamos a hablar de una compatriota también y colega, difusora cultural. Ella es nada más y nada menos que la doña, hay que decirle doña, María Antonieta Rivas Mercado. Ella se conoce como la primera promotora cultural de nuestro país. Ella era hija del artista que hizo la columna del Ángel de la Independencia. Recordemos que también no es ángel, sino es una oda a la victoria. ¿Ok? Ella, su familia era súper de alta alcurnia, fifi, como diríamos en esta época, fifi. Y ellos andaban siempre viajando. Recuerden que las personas normalmente que tenían pues una vida un poco más acomodada estaban siempre dispuestos a pagar por cultura, por artes, por todo esto, ¿no? Tenían acceso a... Y aparte en ese momento era un bien. Claro. Adquirir libros o adquirir obras o visitar, ver obras de teatro, obras de baile. Sí, la cultura estaba así como efervescente. Y ella le tocó que la llevaran a la Ópera de París, donde se presentó el ballet ruso y hizo una representación y ella quedó completamente anonadada viendo a las bailarinas. O sea, tenían como 8 o 10 años y la niña le dijo: papá, quiero ser una bailarina. Y obviamente, hablando en estas épocas que eran 1900, el papá le dice: ni madres, tú no vas a ser bailarina. No, ninguna de mis hijas va a andar con tutú arriba de un escenario dando a oler sus carnes, como dirían en la actualidad. Entonces, pues no se le cumplió su sueño, pero ella siempre se dio cuenta que las bailarinas, pintores, artistas necesitaban quien los guiara, quien los promoviera y quien les diera una apertura. Era como una Penny Guggenheim mexicana. Era su manager. Antigüita. Entonces ella empezó a relacionarse gracias a las conexiones de poder y de línea de sangre de nuestro querido México. Porque, perdón, hay que decirles que estaba enamorada de José Vasconcelos, aunque él estaba casado. No, bueno. Entonces. Pero él también era un dandy. Claro. Le prometió amor y no le cumplió. Ahorita les vamos a decir en qué acabó esta cuestión. Pero, en fin, ella entonces se hizo la columna de la Independencia.
Y empezó ahí ella a relacionarse con todos ellos, y empezó a conocer todos los artistas, ¿no? Y sobre todo le gustaba promover a los muralistas. Los primeros muralistas también eran muy importantes, o sea, finales de los 30 es cuando ellos empezaron a despegar, ¿no? Diego Rivera empezó a tener como que sus primeros brotes, bla, 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 bla. Y entonces, aquí es cuando entra nuestro Josi Vasconcelos, en donde ellos empezaron a hacer una muy buena mancuerna. Recordemos que Vasconcelos era secretario de Educación. Así es. Entonces, mientras tenía una aliada que le pudiera hacer conexiones para la cultura, obras de teatro, bailes, la utilizó gacho, gacho, gacho. Aquí también entra otro personaje principal, también entra el doctor Adil, que eran como el trío, ¿no? La conexión de pintores, ella promotora cultural y José Vasconcelos, secretario de Educación. Entonces ahí les platicaremos. Cosa que ahorita ya no existe. Exactamente, recorte de presupuesto. Pero, ay, hasta me da comezón. Pero en eran los primeros años después de la revolución, hay que entender eso. México se estaba formando, teníamos que empezar a darle una cara al mundo de que no éramos el típico indito borracho agachado con su sombrero recargado en un nopal. Entonces teníamos que empezar a dar otra mirada. Y estos tres vatos hicieron el trío perfecto para empezar a despegar a nuestro país. Desgraciadamente, tenemos que, ya saben, Doctor Alde estaba pegado con el violín y José Vasconcelos estaba casado. Pero nuestra querida María estaba muy enamorada. Entonces Vasconcelos le trajo la luna, las estrellas, el sol y el río, y le dijo, ¿sabes qué? Pues es que no me voy a divorciar. También recordemos, en esa época el divorcio no existía. Ahora mal visto, ¿no? Era preferido quedarse viudo a divorciarse. Entonces, pues ella tan decepcionada se va a Estados Unidos, a Nueva York, de ahí se va a Inglaterra, de Inglaterra se va a París, y cuando ya no soporta más, a la edad de 31 años se avienta de la torre de Notre Dame. Y ese fue su final. Trágico final. Ah, pero una nota importante. Las mejores fiestas de la época las daba ella. Pero allí podías encontrar como en las películas estas que salió de Frida Kahlo, la película esta en donde según estaba Tina Modotti, María Izquierdo y todo el pinche mundo ahí super cool. Pues las de Riva Palacio eran arriba, eran top. Y le decían, ¿sabes qué? Sarra Costacho, shu, aquí yo voy a sacar mi vajilla de porcelana china importada y mis tenedores de plata y voy a recibir al presidente. Eran otras ondas. Y eran otros tipos de productos chinos, porque ahora no está bueno. Y bueno, estas fueron nuestras tres mujeres, Nahui Olin, Nelly Campobello y María Antonieta Rivas Mercado. Esperamos que les haya gustado. Vamos a seguir dándoles información sobre otras mujeres. En los siguientes vamos a hacer sobre mujeres de otros países que se dedicaron a otras cosas y que también influyeron mucho en México. Y en el pensamiento también liberal posterior de la mujer. En los primeros brotes del feminismo. Ellas influyeron mucho. Bueno, ¿alguna cosa? No, síganos en nuestras redes sociales. Ya tenemos YouTube, tenemos Instagram y tenemos Twitter, ¿ok? Entonces síganos en nuestras redes, compartan nuestro Spotify. Recuerden que cada viernes va a haber nuevo video y nuevo podcast. Entonces, pues creo que eso es todo. Sí. Les mandamos muchos besos. Denle like. Cuídense. Y disfruten la cuarentena. Adiós.